Sí, perfecto. Bueno, gente, hoy tenemos ¿Sí se ve? Perfecto. Una cosa, porque en la clase pasada hubo alguien que dejó el micrófono abierto mientras escribía y eso se escucha mucho en la grabación. Por favor, silencien los micrófonos si no van a hacer, si no van a hablar, silencien los micrófonos, por favor, es un favor que les pido, porque si no después se complica el video, ¿sí? Sobre todo, y además también molesta a los compañeros. Bueno, esta es nuestra última sesión de este minicurso. Hoy vamos a ver algunos temitas más que nos quedaron. Y después, yo en esta sesión yo no voy a hablar tanto, ustedes van a trabajar, porque vamos a hacer una resolución de problemas, van a tener que resolver ustedes. Así que les recomiendo desde ya que se vayan agenciando lápiz, papel y una calculadora si tienen a mano. Bueno, nuestra sección avisos parroquiales. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada hablé de una novela alemana de principios del siglo XVIII que se llamaba El charlatán musical? No era de Johann Mattheson, me confundí de compositor. Es de Johann Kuhnau, que fue uno de los predecesores de Bach como cantor de Santo Tomás de Leipzig. Y ahí me llamó la atención este párrafo. No está disponible libremente en Internet. Está traducida al inglés, no está traducida al castellano, y no está disponible libremente en inglés. Y creo que tampoco en alemán. Pero en el capítulo 26 hay un párrafo que me interesó que dice: los dos eruditos entablaban seguidamente una conversación acerca de razones geométricas y aritméticas, especialmente acerca de la ratione multiplique, particularis, subparticularis, sesquialtera, sesquitercia, etc. Y allí, por ejemplo, Carafa podría haber traído a colación a la música, al lugar especial que ella tiene dentro de esta materia, a la manera en que los intervalos se basan en razones matemáticas, y así al dividir el monocordio en octavas, quintas y otros intervalos, uno debe hablar de razones duplas, subduplas, superparticulares, sesquialtera. Pero como ya dijimos, en todo este asunto Carafa se vio paralizado por un silencio pitagórico. Carafa es un alemán que se hace pasar por italiano y se hace pasar por músico también, porque su mayor logro musical fue llevarle los instrumentos a un maestro italiano. Entonces, como él cree que tener un apellido italiano, y en esa época era así, daba prestigio, se hace llamar Carafa, y va por diversos lugares tratando de convencer a la gente de su genio, pero justamente no tiene idea de nada de esto. O sea, es una persona que no ha recibido instrucción, digamos, musical en el sentido clásico. Y esto tiene que ver también con el origen humilde de Carafa. Es poco más que un digamos, que un paje, que un servidor, y que se ocupa de fingir y de convencer a la gente que él es un músico de trayectoria, un maestro de capilla importante. Hay una serie de videos que me interesa que, mejor dicho, no que me interesa que vean, que les va a encantar ver y que les van a servir muchísimo sobre todo este asunto, en especial los del canal Early Music Sources en YouTube, el canal de Elam Rotem y su equipo. Todos estos videos que voy a mencionar tienen subtítulos en castellano, así que si ustedes no están no se llevan muy bien con el inglés, igual los pueden ver. Y están bien traducidos, además. Temperaments Overview, o sea, una revisión general de qué es un temperamento. Afinación y temperamentos en el Renacimiento, que es un video en 2 partes. Ellos se especializan sobre todo en música del Renacimiento.
Es muy bueno, sobre todo para saber lo que pasa después de la afinación pitagórica, tratan sobre la afinación pitagórica, y la entonación justa la entonación justa en el Renacimiento. El que más tiene que ver con lo que hemos visto en este curso es el de Revisión General de los Temperamentos. Son videos realmente muy bien hechos, absolutamente recomendables. Son cortitos, muy sintéticos, mucha información, pero muy bien dispuesta. Son muy buenos docentes y también son videos bastante divertidos. Y después hay un video que quiero que vean también del canal de YouTube de Kate McWilliams, que se llama Unprofitable Instruments, o sea, instrumentos inútiles, en la cual el video que quiero que vean se llama Monochord Demonstration 2021. No tiene subtítulos, está en inglés, pero es interesante verlo porque ahí Kate McWilliams tiene un monocordio y muestra prácticamente, o sea, de manera práctica, visible y audible, cómo se manejaba un monocordio en la Edad Media. Y muestra cómo se miden los intervalos con el monocordio y un compás, porque ese era otro de los instrumentos que se utilizaban también en la época. Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, le pido que lo apague. Cuiden el tema de apagar los micrófonos, que después en la grabación sale todo. Bueno, sigo compartiendo. ¿Se ve ahí? Si no quedó claro, y me pareció revisando un poco el video de la clase pasada, que por ahí no quedó claro cómo obtenemos la proporción del semitono diatónico o lima. Y quise hacerles una demostración un poquitito más gráfica. Ven ustedes acá que una cuarta de proporción sesquitercia contiene 2 tonos de 9 octavos más un segmento del cual tenemos que averiguar cuál es su dimensión, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con fracciones. Si yo a 4/3, que representa la cuarta, lo divido por el producto de 9 octavos por 9 octavos, ven que acá las operaciones de división y multiplicación tienen el sentido de suma y resta. O sea, yo a 4/3 le voy a restar dividir 9 octavos por 9 octavos, o sea, 9 octavos por 9 octavos. ¿Se entiende? ¿Por qué es esto? Porque en realidad, ¿por qué dividir y multiplicar en vez de sumar y restar? Porque en realidad yo lo que voy a hacer es multiplicar una frecuencia por el producto de 4/3, o multiplicarla por 9/8. Entonces, al dividir estoy restando y al multiplicar estoy sumando. Si yo a 9 octavos le sumo otro 9 octavos, quiere decir que la frecuencia a la que subí el 9 octavos debo subirla de vuelta, multiplicando. Esto me deja el producto de 9 octavos por 9 octavos es 81/64. Ese sería el tamaño de los 2 tonos que están acá. Si yo a 4/3 le resto 81/64, la proporción que voy a obtener es de 256/243.
Por eso el semitono diatónico tiene esa proporción y tiene ese tamaño. ¿Se entiende? No tiene nada que ver con nuestro semitono, tiene muy poco que ver con el semitono nuestro. Determinados intervalos en el sistema pitagórico se deducen de lo que queda de restarle otros. ¿Mm? ¿Se entiende esto, no? Esto quiere decir que si yo tengo una frecuencia determinada acá en este punto, tengo que multiplicarla por 1,3333, que es la ratio de 4/3, y me va a dar esta frecuencia final. ¿Mm? Si lo divido por la ratio, si yo a eso lo divido por la ratio de 81/64, ¿mm? me va a quedar este semitono. ¿Mm? Esto que está abajo serían los factores, o sea, los factores por los cuales yo debo multiplicar mi frecuencia para obtener la ratio 256/243. ¿Está? Lo que quiero que se entienda, por ejemplo, acá lo vamos a entender incluso mejor. Tomo un Do de una frecuencia de 262. Lo multiplico por 1,333333, me va a dar 349,33333. ¿No? Esto ya, tengo los extremos ya fijados. Ahora quiero ponerme a ver qué es lo que hay dentro de la cuarta. ¿Verdad? Tengo un tono que surge de multiplicar 262 por 1,125, que es la ratio del 9/8, me va a dar 294,75, este re. Re va a tener esta frecuencia. Si a 294,75 lo vuelvo a multiplicar por 1,125, estoy sumando otro tono. Y me va a dar 331,59375. Esa va a ser la frecuencia del mi. Ahora, ¿cuánto hay del mi al fa? ¿Por cuánto debo multiplicar la frecuencia del mi para alcanzar el fa? ¿Mm? Entonces lo que yo hago es restar este factor, perdón, dividir este factor por el cuadrado de estos dos factores. O mejor dicho, el cuadrado de este factor. O sea, este factor por este factor. ¿Verdad? Y eso me va a dar el factor por el cual debo multiplicar el 331 para llegar al 349. Y que casualmente es 1,053, 4, bla, 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 y me da la ratio de la lima. De hecho, si yo 331,59375 lo multiplico por este factor, voy a tener 349,33333. Entonces, tomo la ratio 4,3, la divido sobre el cuadrado de la ratio 9,8, que es como restarle dos tonos a la cuarta. Lo que queda es la ratio de la lima, es decir, 1,053, que corresponde a la proporción 256-243. ¿Quedó claro? A ver, lo que hay que entender acá de todo esto es que los intervalos pitagóricos se definen sumando y restando quintas, cuartas y octavas. Esa es la forma de definir los otros intervalos. ¿Qué es el tono? El tono es lo que queda cuando yo a una quinta de proporción sesquialtera le resto una cuarta de proporción sesquicuarta. Me queda un intervalo que tiene una proporción de 9 octavos. Por eso el tono pitagórico suena como suena, por eso no es igual a nuestro tono, por eso no se puede dividir por la mitad.
¿Se entiende? Los intervalos se autodefinen a partir de las consonancias más importantes del genus multiplex. La octava del multiplex y del superparticular. La octava, la quinta y la cuarta. Esas son esa es la mecánica por la cual se definen los intervalos pitagóricos. Esos intervalos muchas veces no coinciden con nuestra versión temperada de los intervalos. Eso es lo principal que quiero que entiendan. Por eso, una lima es lo que queda cuando, una lima o semitono pitagórico es lo que queda cuando yo a una cuarta de proporción sesquialtera le resto 2 tonos de proporción 9,8. Y un tono es lo que queda cuando yo a una quinta de proporción sesquialtera le resto una cuarta de proporción sesquitercia. ¿Se entiende? Todo se define por relación a otro. Casi todos los intervalos se definen en relación con otros. No se preocupen, ahora van a hacer algunos ejercicios sobre esto. Y van a ver que es bastante divertido si tenemos un concepto amplio de lo que es diversión, ¿no? Esto nos lleva a una cosa interesante que no tuvimos tiempo de decir la clase pasada, que es un intervalo que no vimos todavía, que es la tercera mayor, que generalmente o se lo llama ditonus, porque son 2 tonos, no la llama tercera. El ditonus es muy simple, es tomar una frecuencia, subirla a un tono, multiplicándola por 1,125, y subirla a otro tono, multiplicándola por 1,125. La proporción es entonces 9 octavos por 9 octavos, que es 81 sobre 64. Esa es la tercera pitagórica. La ratio de 81 sobre 64 es 1,265625. Si yo multiplico 262 por 1,265625, tengo 331,59375, y eso me va a definir la tercera pitagórica, que ellos no la llamaban tercera, sino ditonus. El ditonus no es una consonancia, sino más bien un remanente, al igual que el semitono. Es el resultado de restar una lima, semitono menor o diatónico, a una cuarta de proporción sesquitercia. O sea, acá pasa al revés. El ditono es lo que queda cuando yo a una cuarta de proporción sesquitercia le quito una lima. O de sumar 2 tonos de 9 octavos, o de sumar 4 quintas y restar 2 octavas. Si yo una frecuencia la hago subir a la quinta, a la quinta, a la quinta y a la quinta, y después la bajo 2 octavas, voy a tener, si hago eso con 262, voy a tener 331,59375. Hay varias formas de definir un mismo intervalo, pero siempre sumando, restando, quintas, cuartas, etc. En el sistema pitagórico siempre estamos definiendo intervalos a través de la combinación suma o resta de consonancias octava, quinta y cuarta. Esto es importante, de hecho es muy importante para leer a Boecio, porque si no, uno no entiende, ¿no?, ¿por qué Boecio demuestra las cosas de la manera en que las demuestra? Por ejemplo, su capítulo, demostración de que el intervalo de tal es el producto de restar esto con su... Sí, bueno, ya sé. Uno dice, el intervalo tal, bueno, ¿por qué no me da la proporción? Simplemente Boecio no dice, bueno, la proporción es esta. No, él quiere demostrar cómo ese intervalo nace de los otros y se define por sumas y restas de los otros. Eso es algo que le está haciendo constantemente.
¿Está? A ver, quiero verlos a todos en mosaico. ¿Cómo se hace eso? Mostrar participantes, no. Bueno, ¿alguien sabe cómo hacer para ver a la gente en mosaico? Porque ahora lo estoy viendo alternativamente a uno por uno de ustedes. Va, no importa. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Hagan las preguntas que quieran. A ver, el chat. Elegir galería grande en más acciones. Sí, me muestra algunas cosas que seguro, si las toco, van a causar una catástrofe. Pero muchas gracias, Valeria. Bueno, ninguna pregunta. Bueno, podemos continuar entonces. Ahora bien, si uno se pone a ver, resulta que la tercera, como intervalo, tiene una proporción, que es 5/4. ¿Mm? ¿Por qué los pitagóricos simplemente no elegían esta proporción, que se puede encontrar fácilmente? Bueno, porque en realidad la tercera, que no es una consonancia, se define por los otros intervalos. Además, esta proporción, bueno, no forma parte de la tetra, aunque es una superparticular, no forma parte de la tetractis y evidentemente a los pitagóricos no les interesaba. Pero además da una tercera diferente. Fíjense que la tercera pitagórica, o sea, la de proporción 81/64, es un poquito más alta que la nuestra, temperada. Y es bastante más alta de la tercera que se obtendría con la proporción 5/4. Más tarde, y en otro sistema y en otro contexto, cuando ya la cuestión de la afinación pitagórica se había dejado un poco de lado, o se había puesto bajo crítica, la tercera mayor se asoció con la proporción 5/4 en el Renacimiento. El tema es que fíjense cómo suena una tercera pitagórica y cómo suena una tercera pura. ¿Mm? Eso se llama tercera pura. Esa es la pitagórica. Escuchamos otra vez. Primero viene la pitagórica y después la pura. No se está escuchando, Pablo. Claro, porque muchas gracias, porque estoy compartiendo sin incluir audio del sistema. Muchísimas gracias. Primero pitagórica, después pura. Escuchamos de vuelta. Ven que la quinta de proporción sesquicuarta suena casi mejor. La quinta pitagórica en comparación es como demasiado alta, ¿no? Fíjense. ¿Qué pasa? En el Renacimiento, en la música del Renacimiento, ya se van a empezar a utilizar como, digamos, ladrillo básico de construcción las tríadas, o va a haber una abundancia mucho mayor de tríadas, es decir, de torrecitas de terceras. Lo que hoy nosotros llamaríamos acorde, aunque en esa época no tenía ese significado porque no tenía
necesariamente un significado funcional. Pero, por ejemplo, se va a hacer muy común el utilizar una quinta con una tercera en medio, una especie de sándwich de tercera. Quinta, tercera. Y esto suena muy bien cuando se usa con una quinta arriba. En cambio, esto no suena muy bien cuando se le pone también una quinta arriba. Entonces, era lógico que en el Renacimiento buscaran una forma distinta de la tercera, porque esta evidentemente le sonaba demasiado fuerte, con un gusto demasiado fuerte. Lo que pasa es que utilizar esta esta tercera, traía otros problemas cuando se encadenan diferentes tipos de tríadas. Entonces, es un tema que no vamos a ver ahora porque tiene que ver ya con cuestiones del Renacimiento, pero tratar de hacer terceras puras, así de proporción 5-4, y de apilarlas en torrecitas, ¿no? Tercera, quinta, cuando yo hago diferentes tipos de torrecitas de terceras, voy a empezar a tener problemas por otro lado. O sea, hay algo que se va a descalabrar justo como nos pasaba con la afinación pitagórica, con el tema de la quinta que no cerraba. Entonces, esto lo digo solamente para explicar por qué la tercera, o el ditono pitagórico, el ditonus, porque no la van a llamar tercera, nunca la van a llamar tertia, es ditonus, el dos tonos pitagórico, tiene esa proporción. Porque es el resultado de tomar un 9 octavos por 9 octavos. Es decir, es 2 veces un tono pitagórico. Y un tono pitagórico es un tono especial. No es el tono nuestro. Es ligeramente diferente. A veces es difícil pensar en estas cuestiones, porque uno lo piensa desde su, digamos, desde su mentalidad de temperamento igualitario, moderno. Y de hecho, yo apelé a instrumentos modernos para enseñar esto, que por ahí no son, facilitan alguna comprensión, pero no son los ideales. Esto lo haríamos mucho mejor con un monocordio y viendo y haciéndolo prácticamente, midiendo sin hablar ni de re, ni de fa, ni de frecuencias. Pero bueno, no tenemos eso a mano y no tenemos la forma de reunirnos como para estar ahí de manera presencial. ¿Se ha entendido esto? Perdón, porque tengo que compartir con audio. Así ya podemos pasar al otro tema. Entonces, en la quinta pitagórica de 81 sobre 64, tenemos de restarle una cuarta a una quinta, nos queda el tono, que es proporción 9 octavos, o sea, sexta octava. Tono más tono es igual ditonus. 5 sobre 4, es decir, sesquicuarta, en cambio no nace de ninguna combinación de las proporciones básicas pitagóricas, ni de 2-1, ni de 3-2, ni de 4-3, ni combinándola, ni sumándola, ni restándola. Por eso los pitagóricos nunca pensaron en esto, en definir una tercera de este modo. ¿Está? Esto, para ellos, no era ni siquiera un intervalo, probablemente. Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante,
porque también se lo van a encontrar en muchos textos que no necesariamente son musicales, y es el del sistema griego, es decir, el sistema de lo que podríamos llamar notas, entre comillas, más bien habría que decir que son cuerdas griegas. En el libro primero, 20, Boecio dice que, según dice Nicómaco, que recordemos era un pitagórico de aquellos, de hecho se lo llamaba Nicómaco el pitagórico, así que dice Nicómaco según cuenta Boecio. En el principio toda la música consistía en 4 notas. Literalmente Boecio dice quatuor nervis constaret. Es decir, 4 cuerdas. Toda la música eran 4 cuerdas. Este tetracordio, o más bien lira de 4 cuerdas, fue inventado por Mercurio y comprendía en los extremos la octava, o diapasón, y en el interior la cuarta y la quinta. Fíjense ustedes que como primer tetracordio mítico, o como protolira o archilira mítica, Nicómaco da una conformación de ese tetracordio que sigue exactamente la Tetractis Musicae. 6 a 12, dupla, ¿no? 6 a 8, sequitercia, 8 a 9, el tono, o sesquioctava, y 9 a 12, otra vez sesquitercia. De 8 a 12, diapente, o sea, sesquialtera, y de 6 a 9, diapente, o sea, sesquialtera. Y dice Boecio, nada había que no fuera consonante en esta construcción a imitación de la música de los planetas, que consta de 4 elementos, o sea, los 4 elementos, digamos. Según el relato legendario de Boecio, a lo largo del tiempo existieron sucesivas adiciones de cuerdas, obra de distintos personajes. Es maravilloso eso, porque cae una lista de personajes de los cuales cada uno le pone una cuerda. Bueno, a este tetracordio o tetralira vino Troebus, que era el rey de los lidios, y le añadió una cuerda. Y Agnis, el frigio, le añadió otra cuerda. Terpandro de Lesbia vino y le añadió otra cuerda. Licaón de Samos, Profrasto de Pieria, Histiaeo de Colofón, Timoteo de Milesia, bueno, así hasta que las hicieron 11, de 4 pasamos a 11. Y luego se le añadió un tetracordio a esas 11, el tetracordio más lejano, el hyperbolion, o sea, el que va más allá, más agudo, y terminaron siendo 15. O sea, es un sistema históricamente aditivo. A medida que pasa el tiempo se le van sumando cada vez más cuerdas. Sistema perfecto mayor griego. El sistema total griego comprendía un sistema perfecto mayor y otro menor, que acá no lo muestro, voy a mostrar solamente el perfecto mayor, que está compuesto. Todo esto salió de esa protolira de 4 notas, se terminó ampliando a esto. Pero consiste en 2 pares de tetracordios conjuntos, semitono, tono, tono, en rojo están marcados los semitonos, separados en el medio por una disyunción, que ellos llamaban diaseuxis, de tono entre este tetracordio llamado mesón y este que se llama diseumenon. Cuando una nota es compartida entre 2 tetracordios, se la denomina sinafe. Fíjense ustedes que el tetracordio hypaton
es el más alto o superior, pero en realidad en sentido de jerarquía, no de agudo. Hiperbóleon es el más agudo, porque es el que va más allá. ¿Mm? Y esto suena así. Primero va todo seguido y después separado por tetracordios. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó. Esto no es una escala. No lo pensemos desde el lugar nuestro de escala. Es un modo de disponer las cuerdas en una especie de lira ideal. ¿Mm? Porque incluso algunas de las notas, cada una de estas notas lleva su nombre en griego. Y algunas de las notas, por ejemplo, una de las notas se llama índice en griego, por el dedo índice. ¿Se entiende? Es más bien una representación de lo que debería ser una especie de lira ideal donde se puede tocar cualquier clase de música. El asunto es el siguiente, y esto es lo que es interesante, y que va a complicar mucho la lectura de este sistema. Tanto que Boece le dedica casi todo el libro quinto a hablar de esto. ¿Ven dónde está marcado F? Esas son cuerdas de afinación fija. Fíjense que está esta, que es la más grave, que se llama proslamanómenos. Después, las notas que componen los extremos del tetracordio, las cuerdas que componen los extremos del tetracordio, están fijas. Es decir, su afinación no va a variar nunca. En cambio, todos los intervalos que hay adentro de cada tetracordio pueden variar según el género. Hay tres géneros de la música griega, por eso yo estoy acá mostrando la versión diatónica, es decir, la que progresa por semitono, tono, tono. Cada tetracordio progresa por semitono, tono, tono. ¿Mm? Pero estas distancias, las que estoy marcando acá con la flecha, pueden ser ajustables. Estas dos notas se pueden mover su afinación, lo que va a dar origen a otros dos géneros de hacer música. ¿Mm? Esto evidentemente obedece a una realidad musical que por supuesto no la inventaron los teóricos, y que es un mundo musical completamente diferente al nuestro. Es como si yo les dijera que hay distintas formas de afinar el piano y cada una de esas formas de afinar el piano, bastante diferentes entre sí, determina un género musical diferente. Eso es notable. ¿Mm? Bueno, Boecio se va a dedicar casi todo el libro quinto a ver cómo distintos teóricos de la música griega, distintos representantes de la ciencia armónica de la antigüedad, hicieron esas divisiones según los géneros. Ahora vamos a ver cuáles son a eso le va a dedicar Boecio casi todo el libro quinto, tema súper complejo. Y que cuando los medievales lo leyeron, dijeron, ¿de qué está hablando este señor? ¿No recuerdan el cuento de Borges? Ese donde están los eruditos árabes discutiendo sobre la poética de Aristóteles. Y no pueden imaginarse de qué está hablando Aristóteles en la poética, porque ellos no conocen el teatro.
no. Bueno, para nosotros esto es más o menos parecido. Nosotros podemos hablar de esto y especular, pero corresponde a un mundo y una experiencia musical que para nosotros muy distinta de la nuestra y que no tenemos forma de saber con seguridad cómo era. Lo único que tenemos son estas racionalizaciones y matematizaciones de esto. El hecho de que en la antigüedad hubiera varias formulaciones de cómo dividir el tetracordio significa que era una práctica que venía mucho antes del trabajo de los teóricos y que no podemos hacernos una idea de cómo puede haber sido. Pero fíjense que los teóricos musicales dan diferentes formas de partir matemáticamente el tetracordio para lograr la mejor versión de cada uno de los géneros. Vamos a seguir viendo un poquito. Audio del sistema. ¿Escuchamos de vuelta el sistema perfecto mayor griego? No. Lo que teníamos que hacer era... Ese es el sistema perfecto mayor griego, la versión diatónica. Por supuesto, esto es muy famoso, y por eso les digo por qué querría que lo viéramos. En el comentario al sueño de Escipión de Cicerón, que está en el último libro famoso de la República, entonces, si lo habrán leído, sabrán que, bueno, Cicerón tiene un sueño donde se encuentra con su abuelo en las esferas celestes y su abuelo le cuenta y le dice lo que le va a pasar y ven la música de las esferas, la música de los planetas y ve, comprende el mundo como desde afuera. Y él señala que la música de los planetas, la Tierra está fija y en silencio. Y que a cada nota de los tetracordios Hypaton y Mesón, más el proslambanómenos, le corresponde un planeta. O sea, hay un planeta que suena como esto. Entonces, siendo el cuerpo celeste que se mueve más lentamente, a la Luna le va a corresponder la nota más grave, que es el proslambanómenos. Mercurio va a ser el Hypate-Hypaton, es decir, el... sí, el Hypate-Hypaton, así se llama esta nota, el primero del tetracordio Hypaton va a ser Mercurio. El parhípate-hipatón, o sea, el que está al lado del hípate-hipatón, va a ser Venus. El Sol va a ser lícanos-hipatón, es decir, el índice, el dedo índice, la cuerda que va en el dedo índice del tetracordio hipatón. Y va a corresponder al Sol. Marte, que es digamos, la conjunción, es el hípate-mesón, o sea, el primero del tetracordio mesón y el último de Hypaton. Júpiter va a ser parhípate-mesón, o sea, el que está al lado de hípate-mesón. Saturno va a ser licanos-mesón, o sea, el dedo índice, la cuerda del dedo índice del tetracordio mesón. Y
el cielo superior corresponde a la nota más aguda, que es el mese, llamada mese. Este es el orden que da Cicerón en el comentario del sueño de Escipión. Esto es del siglo I a.C., o sea, comparación bastante tardío. Los pitagóricos griegos, según Nicómaco, le daban otro orden, ¿no? Saturno, que estaba en lugar de Marte, y al revés, y el Sol en lugar del cielo superior. O sea, acá iría el Sol y acá el cielo superior. ¿Por qué? La verdad es que no tengo la menor idea, pero eso es lo que dice Boecio, que dice Nicómaco. ¿Lo escuchamos? Esos son los planetas de Cicerón. Así suenan los planetas del comentario al sueño de Escipión de Cicerón. Bonito, ¿no? Fíjense ustedes, esta es una reproducción de un manuscrito de Boecio del siglo X de la abadía de San Gal. Piensen ustedes que los monjes que copiaban esto en el siglo X apenas entendían de qué estaba hablando. Lo copiaban, comprendían la lógica interna de lo que estaba diciendo Boecio, pero no tenían la menor idea de a qué se refería en tanto a experiencia, algo completamente alejado de la experiencia. Acá está todo el sistema completo, tiene un tetracordio que no está en el mayor, en el sistema perfecto mayor, que es el simne memnon. Y esto es la determinación que hace Boecio de los modos, que es un tema que no vamos a tocar acá porque es bastante complicado. Realmente no tenemos tiempo para verlo, pero bueno, esta es la notación que Boecio le da a las notas, y acá vemos cómo las notas del sistema van formando los modos. Y fíjense que está listado, y así debía estar realmente en los manuscritos originales de la época de Boecio, que no han sobrevivido. Los manuscritos más cercanos que tenemos de Boecio son de esta época, de la época carolingia. Fíjense que están listados con lo más grave hacia arriba y lo más agudo hacia abajo. O sea, esto va del grave al agudo. Este es hipate hipatón, y este es nete hiperboleón, o sea, la más alejada de las alejadas, o la que va más allá de las que van más allá. Parece que estuviera hablando de un arpa, porque fíjense que, ¿no?, si uno lo tirara el libro hacia adelante, uno tendría las cuerdas como si uno tocara un arpa, ¿verdad? Entonces es una representación completamente distinta del espacio sonoro. Y ahora vamos a ver el tema de los tres géneros. Vamos a tomar el tetracordio hiperbóleon. Esto está, puse libro quinto porque esto está en todo el libro quinto. Porque lo que va a hacer Boecio es exponer todas las divisiones de todos los tetracordios del sistema según por lo menos 3 autores, y hasta alguno más también. ¿En qué consisten los géneros griegos? Bueno, vieron que les dije que las notas del extremo del tetracordio son fijas. Entiendan una cosa, esto es el mismo tetracordio,
Solo que yo acá le cambié la división interna según el género. Las dos notas que son el extremo, o sea, el mi y el la, yo los representé como mi y la porque me piace, no porque tenga que ser así. Tengo semitono, tono, tono. Acá lo que voy a tener en el género diatónico, que es el que progresa por tonos, diátonos, voy a tener al principio del tetracordio un semitono de 256, 243, y después 98 y 98, o sea, semitono, tono, tono, ¿verdad? La división que se hace del tetracordio, o sea, se reajustan las cuerdas internas del tetracordio para tocar en el género cromático. ¿Y eso qué significa? Que primero tenemos un semitono, otro semitono, ¿sí? Y después tenemos un tono y medio. O sea, tenemos una lima, una apotomé y un tono más lima, porque es un tono y medio. En realidad no es y medio, es un tono más una lima. Yo puse un tono y medio erróneamente. Porque recuerden que el tono no se puede dividir por la mitad. Pero los pitagóricos lo medían así: lima, apotomé, más tono, más lima. ¿Mm? Y después hay un tercer género, que es enarmónico, que utiliza cuartos de tono. El cuarto de tono, o sea, la división del tono en cuartos, se denomina diesis. Y el género enarmónico tiene una diesis y un ditonus. ¿Mm? O sea, esto vendría a ser una lima, estas tres notas, ¿verdad? Y un ditonus. Vamos a ver cómo suena cada uno. Están puestos diatónico, cromático y enarmónico. ¿Los escuchamos otra vez? A nosotros esto nos suena muy extraño. Muy extraño. Esta era la partición que hacían los pitagóricos. ¿Mm? La división proporcional interna de los intervalos del tetracordio fue expuesta por varios teóricos de la antigüedad. Boecio expone la de Arquitas, que era un pitagórico del siglo V a.C., Aristoxeno, que no era nada pitagórico, del siglo IV a.C., y Ptolomeo, que tampoco era pitagórico. Esas tres versiones de cómo se tiene que dividir el tetracordio no coinciden entre sí. Se trata, sin embargo, en todos los casos, de la racionalización de una práctica que seguramente antecede a la teoría. No se sabe exactamente qué relación había entre estas postulaciones matemáticas y la performance real de los instrumentistas de la época. Esto que acabamos de escuchar y de ver es la imagen que nosotros podemos hacernos a través de la teoría de Boecio. Escuchémosla de nuevo. Esto quiere decir que cuando yo canto, en cada uno de los tres géneros yo ajusto mi lira para dividir el tetracordio como corresponde. Y cada uno de estos supone un tipo de canción diferente, un tipo de cantar, de hacer música totalmente diferente. Son géneros. ¿Está? Esto es bastante raro para nosotros.
Pero también nosotros estamos conociendo esto, que en algún momento fue una práctica vital y transmitida oralmente y por relaciones de aprendizaje de maestro-alumno. La única forma que tenemos nosotros de acercarnos a esto es a través de los escritos de los samistas griegos, que es como la fotografía reducida a píxeles de lo que esto realmente debe haber sido como práctica. ¿Se entiende? Uno nunca tiene que creer al leer estas cosas que realmente si uno viajaba a la antigüedad, a la época no sé, de Arquitas de Tarento o de Aristoxeno, los citaristas griegos se escucharía que cantaban o tocaban como lo que ustedes acaban de escuchar. No necesariamente. Esto es una racionalización. Y de hecho, hay 3, 4, 5, 6 formas de división diferentes. Dicen, no, estos no lo dividen bien. Los pitagóricos no saben dividir tetracordio. Esto debería ser así. Viene Aristóxeno y lo complica todavía más porque elabora variaciones, como también podría dividirse el tetracordio. Viene Ptolomeo y dice, no, esto no es así. Esto quiere decir que lo que estamos viendo una práctica real, una práctica vital, a través de las peleas entre tipos que buscan reducirlo a matemática. Lo cual está genial. Lo que tenemos que tener siempre como precaución es que no creamos que ahí estamos escuchando música griega, o no confiemos mucho en la pintura de la música griega antigua que nos podemos hacer a través de la lectura de esto. ¿Verdad? ¿Se entiende esto, no? Pueden abrir los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. ¿Está? Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Lo escuchamos de vuelta, escuchamos el tetracordio hiperbolion en los tres. Profesor, me hicieron preguntas por el chat. Ah, perdón. No estaba mirando el chat. ¿Tendría esto, pregunta Carlos, relación con el Harmonices Mundi de Kepler? ¿Estaría basado en esto? El Harmonices Mundi de Kepler está basado en sí, en todos los escritos armónicos de la antigüedad griega. Lo que Kepler quería hacer, el tema es el siguiente. De acuerdo con las teorías de la música de las esferas, cada planeta giraba a una velocidad distinta y por lo tanto tenía que producir un sonido distinto. Sonido que nosotros no podemos escuchar. En la época de Kepler, ya es una época bastante tardía, porque es el siglo XVII, descubre que las órbitas de los planetas no son circulares, son elípticas. Y eso es difícil explicar lo terrible que fue descubrir eso. Porque el círculo es una forma perfecta. Como en los cielos, los planetas giran en órbitas que no son circulares. ¿Qué puede haber en los cielos donde no hay nada más que la voluntad pura de Dios y la perfección absoluta? ¿Qué puede hacer que un planeta gire de manera elíptica? O sea, que la órbita sea un huevo en vez de una circunferencia. Bueno, eso produjo un gran impacto. Eso es la ruptura de las bóvedas celestes. Los planetas se mueven en órbitas elípticas y se mueven con velocidades diferentes según estén más cerca o más lejos del Sol. Es decir, la velocidad tampoco es uniforme. Lo que hizo Kepler fue decir, bueno, esto quiere decir que si las velocidades máximas angulares de los planetas son 2, hay una velocidad en el punto máximo de cercanía y una velocidad distinta en el punto máximo de alejamiento, esto es cuantificable. Son dos cantidades discretas. Perdón, son dos cantidades, discretas.
que se pueden comparar, tal como en una proporción. Y lo que descubrió Kepler es que la relación entre las velocidades angulares de algunos planetas casi reproducía la de algunos intervalos musicales. ¿Mm? Eso fue absolutamente genial. Y Harmonices Mundi es eso. Es ver cómo componemos una sinfonía un poquito más compleja, porque ya no es la de los planetitas girando en círculos alrededor de la Tierra, el Sol, o de lo que sea, sino cómo formamos intervalos con las velocidades de las órbitas elípticas. ¿Mm? Espero que te haya respondido tu pregunta, pero bueno. Dejo una pregunta para el final de la clase. ¿Recomendarías algún libro en particular para estudiar música? Pregunta para los que no estudiamos música. O por música te referís Paola a todo lo que, o sea, la música bohesiana. Yo creo que el libro de Boecio, perdón, de la consonancia, el concepto de consonancia de los Pitágoras, el de Amaya García, es un libro bastante legible para alguien que no necesariamente sepa música. Pues si bien tiene diagramas musicales, no es estrictamente necesario para que vos comprendas determinadas cuestiones. Teoría en general, y hay muchos, de hecho muchísimos. Escribime al mail del Filosit y voy a ver si te puedo alguno que sea, tendría que verlo. ¿Alguna pregunta más? Carlos, ¿te quedó más o menos claro cómo tiene que ver Harmonices Mundi y Kepler con esto? ¿Estás ahí, Carlos? Bien, sigamos compartiendo. Y ahora entramos en nuestra sección resolviendo problemas. Y acá me gustaría, en serio lo digo, agarren lápiz y papel y una calculadora, si tienen a mano, mejor todavía. Y vamos a resolver los siguientes problemas, que estimo yo, a ver cuánto tiempo tenemos. Ah, estamos bien. No, estamos bien. A ver si podemos resolver estos 6 problemas. ¿Se animan? Hagamos una cosa. Vamos a dar 5 minutos. Vamos a anunciar el problema. Damos algunos minutos, por lo menos 5 minutos, que nadie lo ponga en el chat ni lo diga. Cuando yo diga, los que tengan su respuesta, aventúrenla. ¿Mm? Tenemos una frecuencia de 440 Hz. ¿Cómo calculo la frecuencia correspondiente a un tono por encima? Pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿eh? Estoy abierto a preguntas. ¿Cómo calculo la frecuencia correspondiente a un tono por encima de 440 Hz? Un tono pitagórico, obviamente.
¿Alguien se anima ya? Si no, lo vamos a trabajar entre todos. ¿Cuál es? A ver, todos, yo les pediría una cosa, prendan los que puedan, no, prendan las cámaras, a ver si alguien me... Dice Celina Sánchez, le sumo 9 octavos, es decir, 1,125. No, casi, está cerca. Esperen que yo tengo mi machete. Qué espanto. El profesor se tiene que machetear. Hace un examen. No, pero Celina, pero está cerca, ¿eh? No. No pongas emoticón de triste, porque estás muy cerca. Muy cerca. Se multiplica por unos 125. Exactamente. ¿Y cuánto es? 440 por 1,125. 495. Está bien. Dice Celina que esa era su primera opción. Bueno, exactamente. Recuerden, sumar es multiplicar, en realidad, acá en el mundo pitagórico. Es decir, si yo ahora a 495 le quiero sumar otro tono más, tengo que volver a multiplicarlo por 1125. La frecuencia del si, porque la 440 es un la del piano, la frecuencia del si va a ser 440 por 1,125, que es 495. Es un tono pitagórico. Si ustedes van a una tabla de afinación del piano, o sea, de la afinación temperada, no les va a dar 495, les va a dar otro valor muy aproximado. Pero pitagórico, así estricto, es 495, efectivamente. Bueno, primer problema resuelto. ¿A todo el mundo le quedó claro cómo se resolvió el problema? Es dividir 9 sobre 8, que da 125, eso me da el factor por el cual tengo que multiplicar la frecuencia. Y ahora una pregunta que no está, profe, ¿no? Eso no está dentro de las preguntas del examen. Si yo quiero bajar un tono, ¿cómo hago? Porque ahí subí un tono para arriba. ¿Cómo hago para bajar? Divido. Exactamente. Divido por 1,125 y eso me va a dar el sol. Sol, la, si. Sol la hacia arriba y la hacia abajo. Para bajar se divide, para subir se multiplica. ¿Está? Bueno, primer problema resuelto, buenísimo. Este era fácil. Segundo, tenemos una cuerda de 33 centímetros que suena a una frecuencia X que no sé cuál es ni me interesa. ¿Cuánto debería medir una cuerda que suene a la quinta superior? Cuerda de 33 centímetros. Yo quiero cortar otra cuerda para que suene a la quinta superior. ¿Qué tengo que hacer y cómo? Quiero escuchar teclados de calculadoras. Quiero escuchar rasguidos de lápiz.
Cuerda, 33 centímetros. A ver, perdón, no estaba viendo el... No hay nada en el chat. Carlos dice 33 más 33 por 9 octavos. No. No. Si yo a una cuerda de 33 centímetros le sumo otros 33 centímetros, voy a tener la octava hacia abajo. Santiago Agustín Ávalo, levanta la mano. Sí, puede ser calculando una proporción de 3:2. Entonces tengo una cuerda de 22 centímetros. Muy bien. Pero explica cómo lo hiciste. Eh, bueno, o sea, no, Hola, no sé si hice mucho. O sea, me acordé que el que era ese el ratio de la quinta pitagórica. Entonces, bueno, hice el cálculo. Dividí por Perfecto. 3, 33 y lo multipliqué por 2, 22. Sí, se puede hacer, en realidad, lo que se puede hacer es, claro, la proporción de la quinta es esquialtera, o sea, 3 sobre 2. Entonces, vos dividís la cuerda en 3 secciones iguales. Si la dividís en 3 secciones iguales, te va a dar 11 centímetros cada sección. Tomás 2 secciones de 11 centímetros y eso te va a dar la cuerda más corta, que mide 22 centímetros, que te va a dar la quinta superior, efectivamente. Muy bien, ¿eh? Ya, Santiago, ya podés bajar la mano. Perfecto. Se entendió el procedimiento, ¿verdad? Agarro, si la cuerda más grave está en proporción 3:2 con la cuerda más corta, yo la más grave la divido en 3. Para la cuerda más corta tomo 2 módulos de esos 3. Entonces con 33 lo puedo dividir en 3 módulos de 11. Voy a tomar 2 de esos módulos de 11 que me van a hacer 22 y eso me va a dar la cuerda que va a dar la quinta superior. ¿Está? Bueno, ahora vamos con una... Esto era fácil. Ahora vamos con uno un poquito más complicado. Partiendo de una frecuencia de 55 Hz, es un La allá abajo, bien abajo del piano, calcular la frecuencia faltante en el intervalo dado por la proporción dupla superbipartiente tercias. Una ayuda. Primero averigüen qué proporción es en números dupla superbipartiente tercias. Partimos de 55 Hz, proporción dupla superbipartiente tercias. ¿Cuál es la frecuencia a la que llegamos?
Todos tienen claro cuál es la proporción dupla superbipartiente tercias. ¿Cuál es? Alguien que la ponga en el chat. ¿Cuál es dupla superbipartiente tercias? A ver. René Flores dice correctamente 8/3. Es dupla superbipartiente tercias. Esto quiere decir que el número de arriba supera en dos partes al 3, pero es el doble. O sea, supera en dos partes al doble de 3. Dupla superbipartiente tercias. 8/3 correctamente. El intervalo que da es octava y cuarta, pero yo lo que necesito saber, Nicolás, el intervalo que da es octava y cuarta, pero yo necesito saber cuál es la... Tengo una frecuencia de 55. ¿Cuál es la frecuencia que me falta? Efectivamente, es octava y cuarta, pero necesito averiguar la frecuencia de arriba. ¿Qué debería hacer yo para... A ver... Bueno, Nicolás, muy bien. Es 146,6666666, pero sí. Correcto, Nicolás. ¿Lo decimos? La frecuencia de arriba va a ser 146,6, que va a ser la octava cuarta, la octava más cuarta. ¿Mm? O sea que va a ser la re, va a ser un re, pero de la octava de arriba. ¿Por qué? ¿Y por qué es 146,666? Yo divido 8/3, me va a dar un factor de 2,66667, y voy a multiplicar 55 por ese factor. Y me va a dar 146,6 y pico. Esa es la frecuencia que me falta. Correcto. Muy bien, Nicolás. Vamos con otro. Tenemos una cuerda que mide 20 centímetros. ¿Cuánto debería medir una cuerda más corta que esté en relación sesquitercia con la primera? ¿Qué intervalo se forma entre ambas?
Cuerda, 20 centímetros. ¿Cuánto debería medir una cuerda más corta que esté en relación sesquitercia con la primera? ¿Qué intervalo tenemos ahí? Hay respuestas en el chat, me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, Carlos. Lo de Carlos es correcto. Nicolás, sí. Está bien, pero me falta cuánto mide la cuerda. Perdón, Carlos, que no te contesté ahí al toque. Quería dar un poquito más de tiempo. Sí, exacto. Muy bien, Carlos, muy bien, Nicolás. El asunto es así. ¿Cuál es la proporción sesquitercia? Alguien que no sea Carlos y Nicolás. 4-3. 4-3. Entonces, quiere decir que la cuerda más larga tengo que dividirla en ¿cuántos segmentos? Un 4. En 4, efectivamente. Y tomar 3. Y tomar 3. Exacto. Divido en 3 segmentos de 5, perdón, en 4 segmentos de 5, y tomo 3 de esos segmentos, que me van a dar 15 centímetros. Entonces yo tengo una cuerda de 20 centímetros, le pongo al lado una cuerda de 15 centímetros y me va a dar la cuarta superior. ¿Mm? Si yo quisiera bajar una cuarta, tomo la cuarta de la cuerda de 20 centímetros, la divido en 3 y le añado uno de esos módulos de 3. Entonces me va a dar una cuerda más larga que va a ser 4 tercios. ¿Se entiende? Pero bueno, es correcto lo que han planteado. Es decir, la cuerda larga tiene que ser 4, la cuerda corta tiene que ser 3. 4 segmentos iguales para la larga, tomo 3 de esos segmentos y me va a dar la quinta. Entonces, fíjense que incluso yo puedo no saber cuánto mide la quinta. Perdón, la cuerda. Si yo tengo un compás, simplemente tomo una medida que me coincida con todo el largo de la cuerda y lo divido en 4 de esas medidas, que yo no sé cuánto mide cada medida, pero corto mi cuerda, eso se puede hacer con un compás. ¿Está? Bueno, tenemos más, ¿eh? Si una nota tiene una frecuencia de 440 Hz y otra tiene una frecuencia de 660 Hz, ¿qué proporción hay entre ambas frecuencias y qué intervalo forman las notas?
Una nota tiene 440, la otra tiene 660. A ver, Carlos, por favor, no me resuelvas. No, perdón, Carlos, no. No. Santiago, Agustín, muy bien. $4.40, $6.60. ¿Qué proporción forman? Háganlo una fracción y reduzcanla a su mínima expresión. Ah, bueno, está bien, Carlos. Okay. Hay varias formas de hacerlo. Una es agarrar 660 sobre 440 y reducir la fracción a su mínima expresión. Eso nos va a dar una de las proporciones pitagóricas que a esta altura ustedes deberían conocerla bien. Si no, podemos dividir 660 sobre 440, nos va a dar una ratio, un factor, y si queremos, vamos a una calculadora online que te transforma decimal a fracción y ahí te va a decir de qué fracción se trata. ¿Lo decimos? ¿O ya lo leyeron todos? Antonio también lo dijo correctamente. Si yo divido 660 sobre 440, me va a dar 1.5 o una vez y media. ¿A qué suena una vez y media? Suena a sesquiáltera, o sea, una quinta. 660 es la quinta de 440, la quinta pitagórica. ¿Ah? Y a ver, este último que puede ser que sea. Imagínense que yo tengo una octava de frecuencia 260, 520. Es decir, 260 y el doble de 260. Y yo quiero saber la frecuencia de una cuarta sobre 260. ¿Cuántas formas hay de averiguar la frecuencia de esa cuarta? ¿Y cuál sería? 260, 520, forman una octava. Yo quiero saber la cuarta sobre 260. ¿De qué formas la puedo sacarla de más de una forma? ¿Cuáles serían esas formas? ¿Y qué frecuencia me daría?
260, 520. Quiero saber cuál es la cuarta sobre 260. ¿Cómo averiguo una cuarta sobre 260? Tengo una frecuencia de 260, necesito saber cuál es la cuarta. La frecuencia de la cuarta. ¿Cómo hago? Sí, Nicolás, bueno. A que conteste a alguien que no sea Nicolás, Carlos, Santiago. Por favor. Sí, correcto, está bien. Pero además de esa forma que vos decís, Nicolás, ¿hay otra? ¿Puede ser 4 sobre 3 la fracción esa? Yo quiero averiguar la cuarta, por encima. Por eso, y la cuarta la averiguo con 4 sobre 3. ¿O no? ¿O estoy muy equivocada? No, por lo que estás mandando acá en el chat, no. Vos tenés 260 Hz. Querés subir una cuarta. ¿Cómo haces? ¿Cuál es la proporción que da origen a la cuarta? Que los pitagóricos llaman sesquitercia. Fíjate cuál es la proporción que da origen a la cuarta, y eso te va a ¿No dar el era factor. esa la 4 sobre 3? Sí. Es la 4 sobre 3, y esto, Sí. o sea, la sesquitercia. Esto significa que esa proporción te va a dar el factor por el que tenés que multiplicar la frecuencia. Uh-huh. Esto que pusiste en el chat, no. Perdón, yo no pude copiar toda, estaba, no sé si puede volver a ponerlo. Vos tenés una frecuencia de 260 Hz. Y tenés el doble, o sea, la octava, que es 520. Ahora, vos querés averiguar la cuarta por encima de 260. Yo le pregunto, ¿hay una forma de hacerlo? Y ahí Celina, muy bien Celina. Lo de René, no. Sí, está bien la idea, pero no te puede dar así el resultado. Lo de Celina está perfecto. A ver, si yo quiero averiguar la cuarta, ¿cuál es la proporción que da origen a la cuarta? La sesquitercia, 4, 3. 4 sobre 3, ¿cuánto es? 1,33. 1, 3, 3, 3, 3, 3, como 8, 3. 8 treces, digamos. Si yo 260 lo multiplico por 1,33333333, voy a llegar a la cuarta. Lo multiplico por el factor que me da, divide el número mayor y menor de la proporción. O sea, multiplico 260 por 4 sobre 3. Eso me va a dar la cuarta. Ahora, ¿hay otra forma de llegar a la cuarta? Hay otra forma. Imagínense que yo no puedo... Bueno, tenemos la octava. 260, no, era 2, sí. 260, 520.
usted me tiene que sacar la cuarta sobre 260, pero no pueden usar 260. Tienen que sacarla a partir de 520. ¿Cómo saco una cuarta sobre 260 a partir del doble de 260? Que es la octava. Les doy una pista. Divido en 2, quedan 2 cuartos. 2 a fa, ¿qué es? Cuarto. Do, re, mi, fa, ¿qué es? Cuarto. Y de fa al otro do, ¿cuánto hay? La cuarta. No. Perdón. Quinta. Exactamente. De fa a do hay una quinta. Entonces, si 520, o sea, yo lo puedo hacer subiendo una cuarta desde do o bajando una quinta desde el otro do, de arriba. Entonces yo tengo 260 y 520. ¿Qué tengo que hacer para llegar al fa? A la cuarta, digamos. Por supuesto, Nicolás, exactamente. Para llegar a una cuarta sobre 260, yo puedo multiplicar por 1,3333. Pero también puedo hacer otra operación, bajando desde el otro 2, desde 520. ¿Qué operación tendría que hacer? Del fa al do, ¿qué hay? Ya dijimos, una quinta. Entonces tengo que bajar una quinta desde el do. Es la otra forma de alcanzarlo. Y entonces, ¿cómo hago para bajar una quinta desde 520? $520, tengo que bajar una quinta. ¿Cuál es la proporción que da origen a la quinta? 3, 2. Y eso me da un factor de... 1,5. Y entonces, 30. Sí. ¿cómo? 1,5. Exacto. 520, quiero bajar una quinta. Divido por 1,5. Exactamente, y les tiene que dar lo mismo que si ustedes multiplican 260 por 1,3333. Lo que pasa es que para llegar a la cuarta, multiplicando por 1,33, tienen que hacerlo con todos los decimales. 4 sobre 3 no es 1,33, es 1 con 8 treces. Entonces, para llegar a la cuarta exacta, tienen que multiplicar el factor, pero tiene que ser el factor exacto. No es un número irracional, ni es un número con infinitos treces. Eso, creo que son 8. Les va a dar lo mismo que si ustedes 520 lo dividen por 1,5. Tendría que dar el mismo número, que corresponde a la misma nota, que fa. ¿Quedó claro esto? Bueno, muy bien, Nicolás. Muy bien, Celina. Lo sacaron muy bien. Ahora, todos estos números que estamos viendo no tienen nada que ver con las frecuencias que uno va a tener en el piano. En el piano uno tiene las frecuencias de los intervalos temperados.
Estos son números pitagóricos, corresponden a intervalos pitagóricos. ¿Está? Y los estamos sacando. Está bien, estamos trabajando con frecuencia, en realidad deberíamos estar trabajando con segmentos, ¿verdad? De hecho, como gran parte de las operaciones matemáticas con el monocordio era sumar, deducir cosas a partir de segmentos de cuerda, muchas de las demostraciones de Boesio no son solamente aritméticas, son también geométricas. Entonces, Boesio hace tanto demostraciones aritméticas como geométricas, porque está trabajando con cuerdas. El tema de utilizar frecuencias es algo que a los puristas no les va a gustar, pero para mí es un auxilio didáctico en un curso de 3 clases. Así ustedes pueden llevarse una idea más cercana a lo que es nuestra experiencia de este tema. Bueno, nos vamos aproximando al final de la clase. Aprovechen ahora para hacer preguntas, todas las que quieran y de los que quieran. Estoy con el chat abierto, así que puedo ver si alguien hace alguna pregunta. Si no, ya nos vamos despidiendo. Pero bueno, aprovechemos estos minutitos que nos quedan para hacer todas las preguntas que ustedes quieran. No tengo ningún problema. ¿Se entendió? Más o menos todo, ¿no? Para todas las cuestiones de Tengo afinación. curiosidad, Sí. profesor. Sí. ¿Quién habla? Espere que le prendo la cámara. Ok. Sí, ¿me oye? ¿La escucho? Sí. Cuando usted dice 400, ay no. Cuando dice 440 Hz, ¿es lo mismo que la cuestión de la afinación, que son 440, por ejemplo? No sé si es afinación, pero cuando dicen, porque hay un conjunto que tenía Juan Luis. Ahí no la escucho, ¿no? Es por el Wi-Fi. ¿Puedo abrir acá? No, que no llegaba el Wi-Fi. Ok. Me decías, sí. Agnes, perdón, no te escuché la pregunta. Sí. No, que tengo la curiosidad de saber si esos 440 Hz tiene que ver con lo de 440. Por ejemplo, hay un conjunto que era el que tenía Juan Luis Guerra, que era de la llamaban la 440. Y no sé si tiene relación una cosa con la otra. Y sí, tiene, todo tiene relación. ¿Por qué la llamaban la 440? Y no sé si era por una cuestión de la afinación de los instrumentos, ¿puede ser? No, 440 Hz, o sea, ciclos por segundo, es la frecuencia del la central del piano. Y es como, digamos, el punto, cuando una orquesta afina, todos afinan con el la 440 del oboe, que es el instrumento que más fácil resulta afinar, o por lo menos más fácil dicen los músicos de orquesta. Entonces es como una especie de marca o de patrón por el cual todos afinan el unísono. Nuestro sistema temperado, por supuesto, el temperamento significa otra cosa, significa el temperamento es el sistema que regula las distancias entre los intervalos, o sea, regula los tamaños de los intervalos. En el sistema que tenemos nosotros, todos los intervalos de semitono son iguales dentro de la octava. Todos son exactamente iguales. Todas las quintas son iguales, todo igual. Esto significa que nuestras quintas, las octavas sí,
pero nuestras quintas, nuestras terceras, no son de proporción pitagórica. Ni de proporción justa. Son tocados. ¿Para qué? Para que todos puedan todo pueda distribuirse bien dentro del sistema y no haya cosas como, por ejemplo, eso de la coma pitagórica. O de círculos que no cierran, o ese tipo de... Eso se llama temperamento. Temperamento es una forma particular, hay muchos tipos de temperamento, una forma particular de distribuir ese resto en todos los intervalos de la escala. 440 es el patrón convencional de afinación del La central del piano. Por ejemplo, si usted agarra un clavicordio afinado con qué sé yo, esto de reconstrucción del barroco, qué sé yo, se va a encontrar con el La un poquito más bajo, porque en la época afinaban con un La más bajo. El 440 es un La moderno, es un La bien brillante, y antes se utilizaba un La un poquitito más bajo. La 432 y menos también. Pero esa es la frecuencia del La. Eso no nos dice nada respecto de cómo se regulan los tamaños de los intervalos dentro del sistema. ¿Contestada la Gracias. pregunta? Gracias, profesor. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, para los que hayan asistido, a ver, ¿la teoría musical de Boecio tendría relación con la métrica en la poesía latina o griega? Los pies, jambo, espondeo. Espera que no. Ver más. Pies, jambo, los tipos de verso. Más que Boecio hay que leer a San Agustín, Carlos. Te recomiendo que leas de música de San Agustín, que empieza un diálogo entre el maestro y alumno, porque es un tratado está escrito en forma de diálogo, como muchos otros de la antigüedad tardía y después es una costumbre que va a seguir después, de escribir en forma de diálogo. Empieza, el maestro le pregunta al alumno, ¿qué es un pie? Y lo que va a hacer San Agustín es analizar las relaciones proporcionales entre los diferentes pies. Hay partes extensísimas del Tratado de San Agustín que parece un tratado de métrica o de versificación. Lo que pasa es que ahí interviene otro problema, porque no sabemos exactamente si en la antigua Grecia los pies o los metros eran proporcionales realmente, o si había una distinción entre sílaba larga y corta que fuera más bien, no sé, no necesariamente proporcional, sino con algún tipo de acento, algún tipo de variación de altura. Entonces, bueno, San Agustín lo trata como una cuestión proporcional. Pero esto no... pero sí, hay una relación. Búsquenla por el lado de San Agustín. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que este curso les haya gustado, les haya entretenido, les haya despertado curiosidad. Por mi parte estoy muy contento. La verdad es que yo, todas las preguntas que largué durante el curso, los ejercicios que hicimos y estos ejercicios que hicimos ahora, la verdad, una respuesta excelente. Para hacer 3 clases sobre esta cosa, la verdad es que han respondido de una manera extraordinaria. El mail del Filosit está abierto por si ustedes ya lo tienen, pueden escribirnos ahí, sus quejas, si las tienen, pueden hacernos preguntas, lo que sea. La verdad es que estoy muy contento
con el curso. Quiero agradecer mucho a... esperen que termino de salir de acá. A todas las personas que se anotaron perdón, no sé por qué se me había cortado la llamada. En este curso tuvimos de la Argentina, está diciendo que tengo una calidad deficiente de red. De mi red neuronal es la calidad deficiente, no solamente de mi red de internet, pero bueno. De la Argentina tenemos participantes de provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Tucumán. De los países hermanos de Latinoamérica tuvimos inscritos de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Perú, Uruguay. Y del mundo, o de Europa, hemos tenido participantes de Alemania, España, Inglaterra e Italia. Todo dado en orden alfabético. A todos ellos les quiero agradecer. Es muy lindo hacer un curso donde nos podamos juntar gente de tantos países distintos y donde uno tiene la posibilidad de hablar a hermanos latinoamericanos y hermanos no latinoamericanos también. Para mí es muy lindo realmente en este tipo de actividades se puedan hacer, que este tipo de actividades se puedan hacer y que nos podamos juntar gente de diferentes intereses y de diferentes países. Una cuestión. Vamos a dar por terminado este curso. Se va a comunicar, bueno, les van a ir enviando los certificados de participación a aquellos que se hayan conectado a las sesiones. Y cuando se desconecte, cuando la sesión no termina, es decir, cuando yo me desconecte, desconéctense, porque si no se van a quedar ahí, va a quedar la sesión abierta con alguno de ustedes. No se olviden de desconectarse, porque ustedes se van y dejan prendido, quedan ahí virtualmente atrapados en la bóveda, en la bóveda celeste. Así que, bueno, muchísimas gracias a Ana Inés. Carlos dice, demasiado interesante. Esto es perturbadoramente interesante, este tema, efectivamente. Muchísimas gracias, Nicolás. Maestro Antonio Ortega Rivera, Celina, muchísimas gracias. El año que viene probablemente haremos otro curso, si Dios quiere. Estaremos dando otro cursito así pequeñito sobre algún tema puntual que involucra también algunas de estas cuestiones. Por supuesto que eso estará disponible y se los haremos saber oportunamente. Bueno, probablemente el año que viene, más o menos para esta fecha, siempre estamos tratando de hacer de esto una actividad anual, pero permanente. Bueno, espero cualquier pregunta o lo que quieran de escribirnos al mail. Y realmente, muchísimas gracias. La verdad que fueron unos alumnos muy, 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 muy buenos. Me ha gustado mucho este curso. Disculpen alguna reflexión intempestiva que puedo haber hecho en algún momento. Tómenlo siempre con un aire de a veces yo digo cosas medio irresponsablemente, pero tómenlas desde el punto de vista del humor. No. Mis rants contra determinadas costumbres de ciertos músicos, tómenlo como de quien viene. Una persona que tiene deficiencias de red. Bueno, realmente les mando un gran abrazo a todos, yo me desconecto y bueno, nos seguimos viendo, espero que nos veamos el año que viene. Me despido. Chao a todos, un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Chao, un gran abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.